Hay un equipo en la liga que este fin de semana no ha dejado tan malas sensaciones, pero la verdad que su inicio es bastante preocupante. Y como lo lleva uno de los entrenadores que yo creo que más nos gusta de esta liga, tocaba pararse a analizar qué está pasando en el Girona. Por segundo día consecutivo, hoy nos toca hablar otra vez con Ander Población. Ander, bienvenido. Muy buenas, Javi. Un placer, evidentemente, siempre tenerte aquí. Ayer hicimos las predicciones de cuántos puntos va a hacer cada equipo de la Champions League. Evidentemente, la gente que no lo haya visto, cuando acabe este vídeo, se tiene que ir a verlo, suscribirse, darle un like a este vídeo y pasarse a ese, que la verdad que estuvo bastante divertido. Y bueno, pues las predicciones es lo que tiene, que son muy complicadas. Pero a esto vamos a hablar un poco sobre seguro, de uno de los equipos que no sé si era predecible o no, pero ha empezado mal la liga, lleva un punto de 12. Y quiero que me digas a ver qué sensaciones te ha dejado para empezar este Girona. Pues mira, la verdad que con el saldo total que ha dejado el Girona en estas 4 primeras jornadas de la liga, pues me sale decir negativo, pero como ha sido un poco ascendente, porque yo me gustaría hacer un paréntesis en este último partido contra el Celta, ya porque hay nuevas incorporaciones y porque creo que la dinámica del equipo o las sensaciones han sido mucho mejores, tampoco era muy difícil No, empeorar era mejorarlas, ¿no? imposible. Era imposible prácticamente. Pero entonces me sale ser algo más optimista, pero aún así creo que hay mucho trabajo por delante y que dudo que no llegue al final de temporada con algo de caos por el tema de puntuación. Sí, yo creo que, al menos por lo visto en estas 4 jornadas, podemos predecir que es un equipo que va a estar abajo, que su objetivo primordial este año es salvarse y ya. Si luego por lo que sea va muy bien las cosas y se mete más arriba, evidentemente se aplaudirá y será un objetivo muy ambicioso, pero creo que lo primero es salvarse y ya está. Pero sí que es verdad que en este línea ascendente que tú decías, hay una cosa que sí que me está gustando el Girona, que es que está siendo un poco más pragmático. O sea, que está siendo un poco más un equipo mal usado esta palabra, igual no debería ser la palabra, pero un poco más normal. O sea, en el sentido de antes veíamos mucho lateral por dentro, superioridades tal. Ahora estamos viendo más un equipo, pues, oye, por ejemplo, la banda izquierda, Alex Moreno y Joel Roca son de ir hacia adelante y muy agresivos. Un delantero que yo creo que va a ser más clásico como Banat. Pues no sé, un equipo un poquito más normal, ¿no crees? Sí, es que además, sin ir más lejos, el año pasado fue este pragmatismo lo que Sí, le permitió salvar la categoría, porque en el inicio de temporada, bueno, no en el inicio y casi hasta el tramo final, Mitchell quería plasmar un juego muy parecido al del año anterior, con jugadores completamente distintos y bajo mi punto de vista, bueno, y yo creo que de peores. sobra, con peores, con un nivel más bajo. Y al final, pues fue Stuani, fue Portu, simplificando mucho el juego, lo que les dio estos puntos de salvación. Esta misma temporada también empezó, al parecer, con ese juego algo más combinativo desde atrás, con jugadores que a lo mejor ya no son muy apropiados para ello. Y es que ya en la jornada 1, a los 10 minutos de juego, el Sí. primer gol que encajas es por un error en salida de Gasaniga. Entonces, es normal que cambie. A ver, yo creo que estaremos de acuerdo en que este Girona tiene una idea de juego, un modelo de juego, un sistema que es para jugadores muy específicos y necesitas tener herramientas muy concretas para este tipo de cosas. Pues por ejemplo, o sea, el año que jugaron, que les fue tan bien, en el centro del campo jugaba Lakes, que evidentemente ese golpeo le ayudaba a encontrar a la gente de fuera, por ejemplo, que tenía gente muy desequilibrante y eso le venía muy bien a este sistema de juego. Tenía gente con muy buen pie, como Miguel Gutiérrez, Sigankov era un tío de muy buen pie también. Arnau, yo creo que era otro tipo de. O sea, no sé si otro tipo de jugador, pero estaba mejor de lo que ha estado ahora, estos Eric últimos García desde años. atrás también, sobre Eric todo. García, evidentemente. No sé, yo creo que tenía otras herramientas que ya no va a poder jugar a eso, pero que estamos viendo cierta evolución en ese caso. No sé si lo llamaría evolución, porque para muchos sería casi una involución, pero yo creo que algo más adaptado a lo que tiene a jugadores un poco más unidimensionales, pero bueno, que si tú tienes estos jugadores tendrás que jugar a esto y si tienes estos otros, jugarás a otros. Pero evidentemente yo creo que Mitchell se ha dado cuenta que tiene que jugar a una cosa un poco más normal. Sí, es que al final estás perdiendo jugadores que eran muy específicos, porque el caso de Miguel Gutiérrez al final era un Sí, lateral atípico o digamos más moderno de lo que era, lo que empezó siendo Joao Cancelo en el City, salvando algo a las sí, distancias, es lo que era Miguel Gutiérrez. Y al final lo intercambias por un Alex Moreno, que es un lateral más convencional de ganar línea de fondo, de profundidad,
y ahí es clara tu propuesta que cambie, porque sí, a lo mejor ahora Arnau es el que más puede hacer ese pasillo interior en salida de balón, pero es que son jugadores completamente distintos. Sí. Si vamos línea a línea, yo creo que podríamos hacer un poco de repaso de la plantilla, más o menos, para que la gente también se sitúe. En portería están Gazzaniga y Livakovic. Gazzaniga es verdad que ha dejado bastantes dudas en este inicio de temporada, pero también es un portero en el que se han fiado estas últimas temporadas y no ha ido especialmente mal. O sea, yo no creo que sea una portería débil de la liga. Sí, es que encima, no sé si a ti te da la sensación, pero a mí Mitchell me transmite como que le cuesta mucho sentar a jugadores que son de su confianza, ya Sí, sea el caso de David López, que bajo mi punto de vista creo que ya está muy limitado, Gachaniga, el año pasado incluso Iván Martín hubo momentos que no estaba a lo mejor para ser titular indiscutible, y en el caso de Gachaniga, a mí a priori me parece que Livakovic a lo mejor es un portero de más nivel, pero dejó una buena actuación contra el Celta. sí, la verdad que sí. Yo no, sí, yo estoy más o menos de acuerdo, en el tema de que le cuesta sentar. También es normal, tienes tus jugadores de confianza y a cualquier entrenador le cuesta. Yo entreno a chavales y también me cuesta sentar a mis jugadores de confianza, evidentemente, porque son los que más te fías. Luego en la línea de centrales, yo es la zona del campo que igual tengo más dudas. Han traído a Víctor Reis y entiendo que va a crecer con el paso de las jornadas, pero de momento tampoco está siendo un seguro. Y el acompañante a mí sí que me genera muchas dudas, porque no sé si va a ser Blind o Víctor. No sé. La verdad que este sí que me deja dudas. Yo la verdad que es que Blind, sinceramente, creo que es un jugador que a la hora de salida de balón es de lo mejor de la liga, Sí, sí, evidentemente, sí. pero es que creo que si pones en un balance lo que te puede llegar a penalizar ese ritmo tan bajo que tiene de piernas, porque es un jugador veterano, y ya cuando está en su mejor momento no era un jugador que corrigiese muy bien, No. me parece que puede llegar incluso a ser anticompetitivo, aunque sea un poco dañino decirlo, pero es que en línea de 4, sobre todo, si fuese una línea de 3 tirado un poco a la izquierda lo vería más, pero creo que no está el Girona como para tener ese riesgo, asumir ese riesgo que puede llegar a ser Blind, que en días ha salido señalado. El día del Villarreal contra Sí. Bucana, por ejemplo, fue increíble. También lo cierto es que tampoco tiene mucho más. O sea, tampoco ha fichado, aparte de Víctor Reis, un gran central con la salida de Krejci. A mí sí que me gustaría verle con algo más de continuidad a Alejandro Francés, porque se hablaban Sí. maravillas de él en Zaragoza y el año pasado tampoco le terminó de dar cancha a Mitchell. Le ubicaba en el lateral derecho, pero a mí sí que me gustaría verle con Víctor Reis. Bueno, sí, veremos en las próximas jornadas porque va a tener que probar algo. En los laterales tenemos Alex Moreno, que yo creo que va a ser el titular, y por el otro lado Arnau. Veremos si Hugo Rincón se puede sumar a esa rotación. Pero bueno, Alex Moreno le conocemos todos y yo creo que es un lateral bastante bien cubierto, al menos por la izquierda. Además, su pareja con Joel Roca a mí me gusta mucho, muy agresivos los dos. Hugo Rincón y Arnau Marín veremos por la derecha porque son dos perfiles muy diferentes, pero yo creo que los laterales los salva, la verdad. Sí, a mí la verdad que la incorporación de Alex Moreno me parece muy acertada, por lo que te comentaba antes. Es un jugador que conoce la liga. Es cierto que ya es algo veterano, pero bueno, en el Betis de Pellegrini yo recuerdo hacer partidos espectaculares. Sí. No sé en la Premier, creo que ha No ha decepcionado jugado algo mucho, porque no ha ha tenido acabado muchos jugando minutos, poco. pero creo que va a ser un acierto de fichaje, sin duda. Y el tema de Arnau, es cierto que Hugo Rincón el año pasado hizo una temporada muy buena, pero como carrilero. Entonces, a lo mejor Sí. también en línea de 4 puede llegar a costarle. Y Arnau es jugador de la confianza de Michel. A mí me pega más que sea Arnau el titular y Hugo Rincón, pues depende del contexto del partido, igual para un suplente o algo así, algo para sumar en ese sentido. En medio del campo, no sé qué te parece. A mí sí que me genera ciertas dudas. Han traído a Bitzel, a Unagi han traído y el otro ya me gustó, pero por ejemplo, John Solís, Iván Martín, pues todavía tampoco me dejan, no me convencen del todo. Sí, mira, te iba a comentar justamente eso, que el partido de Onuaji ayer me pareció muy, muy bueno. Aunque sí que es cierto que es un centrocampista que demanda tener uno más posicional por detrás porque es un Bueno, jugador jugó muy de media punta el dinámico, otro día, que de se hecho. suelta mucho, le gusta mucho la conducción y creo que a lo mejor Axel Witsel hoy por hoy ya no es ese jugador del Dortmund, evidentemente, pero el partido contra el Celta tampoco me disgustó. Creo que es un jugador que le tienes que proteger porque debido a su edad ya no está para hacer grandes esfuerzos. Pero en ese sentido creo que Onuaji va a sumar mucho y, a ver, es cierto que la baja de Ángel Herrera a mí me parece letal, porque creo que Sí. era el jugador más importante, A mí el más competitivo. me sorprende que le hayan dejado salir tan fácil. No sé si es que él quería salir y tiene la política en el club de que si quiere salir, salga.
Pero también me hace pensar de, oye, igual, pues que por ejemplo en Villarreal se le vio muy mal. Entonces, ¿sería un jugador que igual ya no está del todo conectado con el proyecto? A mí me dejan esas dudas. Yo creo que va más ligado con eso, ¿eh? Me da la sensación de que él estaba más fuera que dentro. Le entrevistaron el otro día en la pizarra de Quintana y ahí sí que dijo claramente que él, en el momento en el que termina la temporada, ya el año pasado, pide salir. Al final se ha demorado mucho porque ha llegado a jugar 3 jornadas Sí. con el Girona y encima se ha lesionado, por desgracia. Pero yo creo que la etapa suya había terminado ya en Girona. Sí, por ahí yo creo que le tocaba abrir un poco de ventanas en el vestuario a Mitchell. Luego, por las bandas, yo creo que es. No sé si a lo mejor, pero es que. Si vamos hablando de toda la plantilla, es verdad que tienen ciertas lagunas, pero tienen algunos jugadores, joder, que no son de descenso. A mí, por ejemplo, Aspirilla creo que tiene muy, muy mal toma de elección, muy mala, pero joder, creo que es un jugador muy desequilibrante. Y yo el Roca por el otro lado me gusta. Y lo que vimos en punta el otro día de Vladislav Banat, ojo, ojo la definición Sí, que dejó. Que si alguien puede ponerse el gol en los highlights de YouTube al acabar el vídeo, que lo vea porque es de 9 de nivel. sí, encima cualquiera lo diría, ¿no? El partido que debutaba, prácticamente el primer balón que tocaba, y la verdad que la definición fue perfecta, un tiro cruzado, violento, que es muy difícil de ver hoy en día en los delanteros, porque parece como que esas definiciones tan sin pensar se están perdiendo. Y a mí el tema de las bandas, pues al igual que te decía con Alex Moreno, creo que Brian Hill también es un jugador que es Bueno, otro sí, claro, acierto, Brian Hill también, claro. porque estás fichando a lo mejor el jugador más salable de la temporada pasada, pues puede ser. Yo con Joel Roca tengo alguna duda más porque creo que su progresión a lo mejor ha dado más de un salto porque el año pasado en el Mirandés no era titular indiscutible y a lo mejor tener la responsabilidad de ser el extremo del Girona se le puede quedar algo grande, Sí, pero es verdad pero que hoy he estado viendo repetido el Celta Girona y lo decía un comentarista, que es el único jugador del Girona que ha jugado los 4 partidos de titular. O sea, que Mitchell confía. sí, incluso llegó a marcar un gol contra el Rayo, si no me Sí. equivoco. Luego el tema de Aspirilla tiene que ser la temporada en la que se asiente. El año pasado a lo mejor tenía algo más la excusa de que la adaptación, un jugador muy joven, pero por el precio que se pagó, es que si no No, va sí, a tiene que empezar ser. le va a pesar esas cifras, sobre todo a él y a la directiva, porque es un jugador por el que se ha apostado muy duro. Sí, pero yo creo que en general, con este repaso de la plantilla que hemos hecho, creo que podemos estar de acuerdo en que no tiene una plantilla tampoco para estar tan abajo, yo creo, ¿no? O sea, es verdad que no tiene, evidentemente ha bajado mucho de años atrás, pero, y esto mira, también que mencionabas antes el tema de la pizarra de Quintana, que cuando eres el top 10 por abajo de plantillas te puede pasar que desciendas. Pero creo que no tiene una plantilla que tú digas va a estar ahí abajo. No, pero a mí lo que me da la sensación es que muchas veces cuando incorporas a muchos jugadores al mismo tiempo y tampoco tiene una base nacional de jugadores españoles, puede llegar a dar la sensación de que no sea un bloque. Y eso, Ya. aunque sea un intangible, a lo mejor cuando los momentos se ponen difíciles no hay uno a un jugador al que sostenerse, porque creo que Stuani me sorprendería mucho que fuese quien rescatase al Girona este año. Aunque Portu creo que desde el banquillo puede ser un jugador bastante útil. Sí, Ayer me gustó, por ayer ejemplo. contra el Celta Contra el Celta. estuvo muy bien, la verdad. Yo creo también, ya pasando de la plantilla al entrenador, sí que alabo el tema de que sea un poco más pragmático, un poco más fútbol, así como normal. Eh, Creo que había dejado, o bueno, daba la sensación de dejadez o desconexión con la situación actual del Girona, la parte de Mitchell. Pero bueno, no sé si el otro día, por ejemplo, es un inicio contra el Celta, es un inicio de a partir de aquí vamos a crecer. O sea, vi al equipo, pues trabajador, juntos, siendo un equipo, cosa que no había visto en estas primeras jornadas. Sí, encima, o sea, ya el mero aspecto anímico que transmitían los jugadores era completamente distinto. Iván Sí, Martín también le vi bastante más entonado, que es un jugador que depende mucho de cómo se ve con confianza con balón, porque sus virtudes son siempre con balón. Y sí que es cierto que Mitchell, no sé si al final volverá, porque igual hace algo, un colchón más de puntos y quién te dice que la jornada 20 vuelva a intentar implantar ese modelo que le dio éxito en aquel año de Champions. Tengo alguna duda. Repasando la plantilla que la estaba mirando ahora, se nos olvida el nombre de Thomas Lemar, que a mí en su día el otro día, el día del Rayo, jugó bien, ¿eh?
Sí, la primera jornada, la verdad, que entró desde el banquillo y fue quien agitó al equipo. No es ese jugador del Mónaco y además ha No, tenido hombre, no. problemas físicos, pero creo que también puede llegar a ser importante si juega en la media punta. Sí, la verdad que sí, yo también lo creo. Pero bueno, por ir cerrando, yo creo que el análisis general es que estamos en una cierta evolución en el Girona. No es ese equipo que ha empezado esas 3 jornadas desahuciado, o al menos no parecía contra el Celta. O sea, parece que hay visos de que avanza hacia algo un poco más positivo, ¿no? Sí, encima yo creo que yendo a lo anímico, el año pasado evidentemente tenían la mochila reciente de lo que había sido la temporada anterior de un Girona que queda tercero en Liga, que Sí, romper ese Atlético Real Madrid-Barça siempre en lo alto de la clasificación es muy complicado y ellos lo hicieron. Creo que ahora la memoria que tienen los aficionados, el cuerpo técnico y la plantilla es de un equipo que lo pasó mal a la final de temporada y digamos que la autoexigencia, bueno, la exigencia que puede llegar desde arriba no va a ser mayor. Entonces, en ese sentido, creo que ellos también pueden jugar con algo más, menos presión, digamos, y en eso puede ir a su favor también. sí, yo creo que también es verdad, también lo que decíamos, que no es una plantilla tampoco hecha para estar abajo. Y eso suele ser peligroso. O sea, no son jugadores, yo creo, que estén muy acostumbrados a estar abajo. Pues como yo que sé, no sé, puede tener igual el Alavés, por ejemplo, ese tipo de equipos O sí el que tiene, Mallorca, o el Mallorca tiene jugadores ya más acostumbrados a ese tipo de luchas, pero no sé, a mí después de ver el partido contra el Celta me sale ser más o menos positivo, pero es verdad que yo soy ciertamente optimista con casi todos los equipos de la liga, al menos porque estamos en el inicio, entonces creo que van a estar ahí abajo y que creo que tampoco se van a salvar muy sobrados. sí, a mí después de todo esto igual queda un poco mal decirlo, pero el Girona me cuesta ser optimista porque es lo que comentas tú. Al final cuando llegan las fechas finales, esos partidos tan cerrados donde los equipos tienden a hacer bloques bajos, no se arriesga, creo que son situaciones de partido que el Girona no las trabaja porque Mitchell no es el tipo de entrenador y muchas veces dudo que el Girona tenga suficiente colchón como para llegar con tranquilidad a esos últimos partidos y ahí es donde se le pueden llegar a complicar los partidos, creo yo, porque es que además Montilivi no da la sensación de ser un fortín, bajo mi punto de No, vista. no, la verdad que no. Ese factor campo que puede tener el Sevilla, por ejemplo, que va a estar ahí abajo, yo creo también, pues el Girona, en principio, no lo va a tener. Aún así, bueno, ya hemos dejado, somos un poco dispares en la opinión, en la predicción con el Girona. Yo creo que la gente cuando nos vaya viendo verá que generalmente yo soy un poco más optimista que tú, yo creo, en general. También yo un poco más iluso en este tipo de cosas, yo creo, en las predicciones. Pero bueno, yo creo que eh, hemos hecho un análisis un poco completo de la situación general, de cómo había empezado y qué visos hay para las próximas jornadas. Este fin de semana creo que tenían un partido más o menos directo. No sé si Te lo miro en un me momento. equivoco, me lo miras en un momento. Pero aún así, Tienen contra el evidentemente, Levante en casa. contra Levante, efectivamente, tienen un partido directo. Así que será una buena prueba para ver qué es el Girona, qué pinta tiene. Estamos en la jornada 4, todavía no vamos a dar resultados, o sea, no nos vamos a mojar, aunque lo hicimos en las predicciones, pero no vamos a asegurar que alguien va a descender o no. Pero bueno, yo creo que ha quedado un análisis más o menos completo y que en unos meses nos juntaremos y volveremos a hablar del Girona seguro. Sí, es cierto que es todavía jornada 5, pero creo que puede ser este partido un punto de inflexión, porque si consigues una victoria contra el Levante, te puede hacer levantar el ánimo, pero es que una derrota en tu propio campo contra el Levante, luego visitas a Mamés, que he visto por aquí, pues ya vuelven a entrar las dudas. Decías lo de pesimista. Es verdad que soy pesimista, pero más que nada porque me cuesta cambiar de opinión por lo visto en las primeras 3 jornadas. Eso está muy bien. Entonces, tengo dudas todavía. Normal. Yo también tengo mis dudas, pero bueno, lo del otro día me gustó. También igual tiene que ver con la falta de pegada del Celta, que también fue preocupante. Pero en cualquier caso, análisis completito, ¿te parece? Yo creo que Yo estamos. lo he quedado bien, sí. Yo me he quedado bien, así que el que no esté viendo, que se suscriba, que le dé like, que nos siga, que mañana vuelva a ver vídeo a las 2 de la tarde. Ander, muchas gracias por venir A ti, Javi. y nos vemos la semana que viene. Agur.